En un mundo donde la migración se ha vuelto parte de la vida cotidiana, ¿qué puede hacer el arte por quienes llegan a un país nuevo sin red, sin idioma y a veces sin rumbo claro? Bienvenidos a una nueva entrega de la serie Let's Speak Up, como parte de mi residencia en Suiza en 2025 y gracias al apoyo de Prohelvecia. Les habla Ileana Ramírez. En este episodio converso con Adriana Medina Meyer, venezolana pero también suiza. Es bailarina y creadora de proyectos que vinculan el arte y la innovación orientados al aprendizaje y bienestar colectivo. Adriana nació en Venezuela y creció entre distintas ciudades del país. Su primer lenguaje fue el ballet, un espacio de disciplina y creatividad. Más tarde, estudió imagenología y trabajó en hospitales hasta que su camino la llevó a París para formarse en ciencias políticas. Luego fue a Roma para continuar su formación y finalmente llega a Suiza, donde cursa un máster en innovación. En ese recorrido, el movimiento se transformó en una herramienta de sanación e integración social. De allí surge Innovart, un método que une cuerpo, arte e inteligencia colectiva para prevenir el burnout y acompañar procesos de cambio. En este episodio hablamos de identidad entre Venezuela y Suiza, de ser mujer migrante en contextos tecnológicos y académicos y de los proyectos sociales que impulsa con niños refugiados y comunidades migrantes. Una invitación a escucharnos a través del cuerpo y a imaginar otras formas de estar juntos. Hoy estamos en Neuchâtel, en la casa de Adriana Medina Meyer, con quien vamos a conversar hoy en esta entrevista, que es parte de la investigación y de la residencia que estoy haciendo en Suiza, que he llamado Let's Speak Up, con una serie de mujeres y de personas que integran la comunidad de la cultura del arte en Suiza, y que he querido acercarme y conocer un poco más sobre sus vidas, sobre sus trayectos, sus procesos que les han llevado a vivir aquí en este país, pero que están involucrados, están activos en la escena cultural. Hoy, es un placer tenerte o que me tengas en tu casa, Adriana. Quisiera que te presentaras y así podemos comenzar esta conversación. Bueno, Ileana, muchas gracias por la introducción. El placer es mío. Mi nombre es Adriana Medina Meyer. Vivo aquí en Neuchâtel desde el 2021. Soy suiza venezolana y tengo 33 años. Soy creadora de Innovart y encantada de hacer esta entrevista. Yo quisiera que contaras cómo entiendo que estudiaste ciencias políticas en Francia, pero también tienes 2 maestrías. Una maestría. Una maestría y 2 pregrados, o 2 licenciaturas. 2 licenciaturas. Hablemos un poco de esa formación que has tenido. No sé si fue después que sales de Venezuela. Y también cómo compaginas eso con tu propia práctica artística a través del ballet, no sé si el ballet clásico, pero de todo lo que ha sido tu educación a nivel de baile. O sea, ¿cómo fue ese proceso tuyo de estudiar unas carreras que tienen que ver muchísimo con un pensamiento mucho más expandido de lo social, de la forma en que las distintas comunidades se van a organizar y cómo pueden hacerse más prósperas o más sostenibles, y también esa formación tuya más sensible en el plano de tu cuerpo, de entender a través del arte o la danza o el baile? O sea, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Sí, porque es una pregunta bastante larga. Y bueno, comencemos por cuando vivía en Venezuela. Bueno, vengo de una familia clase media
con dos padres ingenieros agrónomos. Nací en San Cristóbal, estado Táchira, y me mudé a Mérida a mis 6 años. Luego a los 12 me mudé para Valencia y siempre he vivido en diferentes ciudades, siempre he tenido un acento, siempre he pasado por ese proceso de integración social y de aprendizaje de nuevos códigos sociales. Entonces, yo pienso que desde chiquita ya me estaba preparando para lo que venía, para lo que viví y lo que sigo viviendo aquí en el exterior. Yo siempre fui alguien sensible a todo lo que es el movimiento. Cuando yo descubrí el baile, la danza clásica, fue en tareas dirigidas y fue escuchando música clásica. Entonces un día, por curiosidad, subí las escaleras de la Fundación Ballet de Mérida y me encuentro con salas llenas de bailarinas, de profesoras muy apasionadas, y yo tuve esa corazonada de que ese era mi lugar. Bueno, desde chiquita entré en esa disciplina que me ayudó mucho para el trabajo del cuerpo, ¿no? Para trabajar esa disciplina mental a través del cuerpo. Y siempre es una persona muy estudiosa. Yo tenía mi ritmo siempre en todas las ciudades que he vivido, porque el baile me acompaña desde mis 6 años. Entonces lo hacía en Mérida y también lo practiqué en Valencia. Entonces siempre tenía mi rutina de ir a la escuela, de ir al curso de baile y de ir a mi casa. Y eso se repetía todos los días. Entonces, eso me permitió, de una cierta manera, aprender yo voy a utilizar esta palabra, controlar el cuerpo, vamos a decirlo así. No fue una escucha, porque la escucha la desarrollé luego, cuando salí de Venezuela, pero en ese momento era controlar el cuerpo para mostrar algo más estético. Y pues yo tuve esa oportunidad de presentarme en muchos teatros, en Valencia, en Caracas, de ir a los teques, de viajar mucho con mi escuela de baile. También estudié en la escuela de baile Cristina Gutiérrez. Y fue una época muy, muy bonita que me la gocé. Con chicas de mi edad, más grandes, donde había mucha convivialidad. Entonces siempre me ha encantado estar en la escena. Y pues esa parte de creatividad, de explosión creativa, de mostrarse frente al público, frente a la cámara, es como un arquetipo que se revela, ¿no? O sea, yo siempre me he considerado una persona tranquila, estudiosa, que muy, vamos a decirlo así, creativa, pero también al margen, ¿no? O sea, me gusta estar, vamos a decirlo así, calmada y escuchar diferentes puntos de vista, ¿no? Siempre he tenido esa sensibilidad de estar en el centro de diferentes puntos de vista, también en mi familia, porque te estaba diciendo, yo hago un pequeño paréntesis, pues mi familia, a mí me gusta decirlo, una familia de la oposición y otra familia chavista, ¿no? Entonces siempre he crecido en medio de diferentes puntos de vista y siempre me he sentido esa persona que canaliza, que es mediadora entre diferentes partes, ¿no? Siempre ha sido el rol que he jugado también cuando estaba en las escuelas, en las universidades, etc. Para volver a la experiencia artística que tuve, pues sí, o sea, fue inmensa. Y todas las capacidades que uno tiene para expresarse, ¿no? Entonces, es como una nueva personalidad que yo desarrollé a través del baile y que también fui desarrollando una vez que me fui a Venezuela. Yo no voy a decir que fue por razones económicas o políticas, porque yo estaba viviendo bien con mi familia.
estaba bien establecida, con mis amigos, mis trabajos. Tenía 2 trabajos porque en ese entonces yo trabajaba como médico radiólogo. Yo estudié 3 años de imagenología en la Arturo Michelena, porque más tarde yo quería ser médico. Y es verdad que en Venezuela, cuando en ese entonces yo pues no me estaba abriendo las posibilidades profesionales. Porque yo dije, bueno, a mí lo que me gusta es el baile, pero yo no voy a ganar mi vida como bailarina. Entonces siempre estuve mis estudios y mis trabajos paralelamente al baile, ¿no? Entonces siempre fui una persona muy polivalente, ¿no? Y en ese entonces, pues, estudié todo lo que es biología, la parte del cuerpo humano, y también la parte de estar al servicio de la persona, ¿no? Porque yo trabajé en hospitales públicos, también trabajé en hospitales privados, entonces eso desarrolla mucho la sensibilidad, pero también la fuerza de espíritu, del corazón también, para poder ser una persona que puede gestionar y que puede estar enfrente de decisiones de pacientes que sufren, ¿no? Entonces es toda esa resiliencia que uno va forjando cuando uno vive en Venezuela, no solamente porque trabajas en el ámbito de la salud, porque ya sabemos cuál es la situación en Venezuela que se vive en ese medio, pero también por todo lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Que nosotros como venezolanos estamos llevados a desarrollar nuestra resiliencia, a buscar siempre opciones, siempre caminos, a colaborar también. Entonces son muchas competencias que como población, como individuo en ese país desarrollamos, ¿no? Entonces cuando yo me fui a Francia, más específicamente a París, yo lo hice buscando nuevos horizontes, buscando desarrollarme personalmente y obviamente buscando nuevas oportunidades profesionales, pero lo hice más que todo por una aventura, ¿no? Más que salir porque es 2014 y están comenzando las crisis, las manifestaciones. Yo realmente no tenía miedo porque yo era una de las personas que iba a manifestar. Entonces, sí, siempre he sido valiente, siempre he sido una persona que tiene sus ideales y los pantalones bien puestos. Yo pienso que es algo que nos caracteriza a todas las mujeres venezolanas, vamos a decirlo así, esa fuerza de carácter. Entonces yo me fui para París, sola, sin mi familia, con el corazón abierto. Y cuando yo llegué no sabía hablar francés. Obviamente, como te estaba diciendo, yo tengo la doble nacionalidad y eso me ayudó mucho. Todos los trámites para poder estar en el territorio. También eso me abrió puertas, me facilitó muchas cosas realmente. ¿Por qué tengo la doble nacionalidad? Porque mi abuelo, por parte de mi mamá, es franco-suizo y él se fue de chico, luego de la Segunda Guerra Mundial, para Venezuela. Entonces es un inmigrante. Por parte de mi mamá, pero también por parte de mi papá. Entonces yo soy de familia de migrantes, pero mi abuela es gocha, sí, o sea, somos venezolanos y también tengo familia colombiana. Entonces, cuando yo llegué a París, yo no sabía hablar francés porque mi abuelo nunca nos había transmitido esa cultura. Y yo pienso que fue parte de su proceso de integración, porque esa generación que vino a ese territorio de venezolano, que les abrió las puertas, que los acogió con los brazos abiertos, ¿verdad? Esa gente se integró pues en la sociedad y algunos trajeron su cultura, pero otros se integraron muy bien. Entonces eso fue lo que le pasó a mi abuelo, un hombre que dio mucho por el país, y bueno, no nos enseñó el francés en la casa,
Y yo tuve que aprender el francés en la calle cuando yo estaba en París. Yo me inscribí en cursos de la Alliance Française y trabajé como nounou, luego trabajé en el Champs-Élysées y luego, yo postulé para la Universidad Paris 1, Panthéon-Sorbonne, para estudiar ciencias políticas, porque en ese entonces yo quería saber más de lo que estaba pasando políticamente en Venezuela y también conocer un poco sobre las instituciones europeas, la cultura francesa, para integrarme, ¿no? A través de los conocimientos, los estudios. Y siempre yo trabajé paralelamente a mis estudios. Pero hubo algo que sí, al principio era como que mi sueño de estar en la Ville Lumière. París es conocida como la ciudad de luz, la ciudad del amor. Entonces al principio todo color de rosa, ¿no? O sea, yo estaba encantadísima de estar en París porque muchas ofertas culturales, también muchos migrantes, gente de todos lados. Muy interesante todo, ¿no? Pero sí hubo un momento cuando comienzas ya a sentir la rutina, cuando ya comienzas a comprender el francés, a expresarte, a hacerte comprender. Cuando ya comprendes los códigos del país, la cultura, pues comienzas a ver que no todo es color rosa. Y hay una frase que los parisinos dicen, metro, boulot, dodo. Ir al metro, ir al trabajo y después ir a dormir. Entonces es un poco lo que yo viví cuando yo estaba estudiando ciencias políticas. Y sí, o sea, vamos a decirlo claramente, me costó porque cuando yo comencé la universidad tenía un nivel B2 de francés. Entonces eso fue mucho sudor y lágrimas para poder escribir disertaciones y leer decisiones de justicia de la Cour d'appel, de la Cour de casación, porque era muy jurídico en los estudios. Era menos ciencias sociales y mucho más de leyes, de jurisdicciones. Entonces yo decidí continuar con mucho esfuerzo, pero sí fue en ese momento donde me sentía muy sola, lejos de mi familia, de mis amigos, y también sabiendo que en Venezuela estaban pasando cosas muy lamentables, donde estaban matando mucha gente en el 2016, 2017, y yo preocupada por mi familia y con ganas de ir para allá a hacer algo, ¿no? Entonces fue ahí en ese momento donde yo comencé a trabajar el cuerpo de una manera diferente a lo que había hecho en el pasado, ¿no? Porque te había dicho que antes era controlar el cuerpo para un objetivo más estético, para presentarme en los escenarios, y cuando estaba en ese proceso de integración en lo más profundo fue donde yo comencé a trabajar el movimiento para sanar esa tristeza, para comprender lo que estaba viviendo y para buscar esa fuerza y esas ganas de vivir esa nueva etapa y de continuar. Entonces fue una conexión más profunda que desarrollé gracias al baile y que me permitió conocerme a mí misma en diferentes ámbitos y atravesar el cambio. Y te voy a confesar algo, porque fue ahí las primicias de Innovart.
Porque Innovast, cuando yo te estaba hablando, es un proyecto ya acabado, ¿no? Pero Innovast comenzó con toda esa historia de inmigración, de salir de Venezuela, de encontrarse a sí mismo, de conectarse a través del baile, ¿no? Y yo, cuando hacía esas sesiones en la casa de baile, cuando comenzaba a dejar a un lado las preocupaciones y a conectarme con el momento presente, a conectarme con el cuerpo y a adentrar en todo lo que es el baile sin controlar el cuerpo, pues fue ahí donde comencé a experimentar el trance. Y ese trance es increíble porque me hizo visualizar cosas que yo en Suiza viví. Hoy en día el contexto, la filosofía en la cual se enracina Innovast es un contexto que yo vi, que yo visualicé cuando estaba en París, pasando por todo ese proceso de reconversión, de renacimiento, ¿no? A través del baile, entrando a estados de trance. Entonces fue algo muy mágico y me pasó con muchos encuentros también que pude hacer con ciertas personas aquí en Suiza, porque imaginé y sentí justamente la energía de esas personas. Entonces es increíble que estando en esa experimentación individual, intuitiva, pues yo haya llegado a ver cosas que en un futuro las viví sin saberlo. Entonces comencé a experimentar de esa cierta manera y luego me reconocí a mí misma como la artista que siempre fui desde chiquita. Entonces quise tomar toda esa parte de baile y llevarla al espacio público para sensibilizar no solamente los extranjeros, ¿verdad?, que participan a esa parte cultural, pero también a la gente que vive en Francia, no solamente los parisinos, pero otras culturas, porque París es una ciudad multicultural. Entonces, el proyecto se llamaba Artistique, la Belle Époque, para retomar cantautores, artistas como Edith Piaf, y a través del baile, de la presencia escénica en espacios públicos, aprender una nueva lengua y vivir las artes escénicas de una manera intuitiva, sin tanto control, ¿no? Más para divertirse, para integrarse, para crear lazos, para crear un espacio de convivialidad que para ganar dinero, ¿no? Entonces esas fueron las primicias de Innovast. Paralelamente yo continuaba mis estudios en ciencias políticas, ya al cabo de 2 años ya fue menos duro para mí, o sea, ya me la estaba gozando, ¿no? Luego me fui a un Erasmus en Roma, a La Sapienza, una muy buena universidad donde pude hacer muchos amigos. Los italianos en Roma fueron muy abiertos, muy simpáticos conmigo, de verdad fue una experiencia increíble para estudiar European Public Law y pues fue una experiencia de 6 meses donde comencé a estudiar un poquito el italiano, pero no pude profundizarlo, pero sí estar en contacto con diferentes culturas me enriqueció mucho. Y fue en ese momento donde dejé a un lado el proyecto de Artistique de la Belle Époque, ¿no? Entonces yo me estaba preguntando cuál iba a ser mi próxima etapa una vez que terminara mis estudios. Yo me metí por internet y comencé a ver máster en mediación cultural, ¿no? Yo estaba muy convencida, yo iba a hacer un máster en mediación cultural, luego de mi carrera, de mi licenciatura en ciencias políticas. Pero caí por pura casualidad o por pura sincronicidad de la vida, vamos a decirlo así, porque no fue coincidencia, caí en un video por YouTube que presentaba un máster en innovación. Y cuando yo escuché
a esa persona, que luego yo voy a retomar quién es esa persona, esa persona estaba presentando el máster y lo que dijo fue lo que a mí me encantó de esos estudios. Estudios pluridisciplinarios de management, de derecho, todo lo que es propiedad intelectual y de sociología. Entonces yo dije, esto es lo que me va a permitir realizar mi proyecto artistique, ¿no? Porque ya voy a tener esos diferentes recursos. Entonces yo dije, me voy a ir para Suiza. Me voy a ir para Neuchâtel. Yo no sabía de la existencia de Neuchâtel. Fue gracias a mis estudios que yo llego a Neuchâtel. Pero mi venida a Neuchâtel no se hizo de una manera, vamos a decirlo así, muy organizada, porque en ese entonces, acabando el 2019, 2020-2021, la pandemia. Entonces yo cuando ya estaba agarrando el avión de Roma para Francia, ya yo comenzaba a ver las noticias en el periódico, gente que ya utilizaba su antifaz. Cuando retomé mi último curso en la Sorbonne, pues comenzaron a verse casos de COVID y cerraron la universidad. Entonces yo me vine en ese momento para Suiza, para casa de mi mamá en Fribourg. Es una ciudad que es alemana, pero también tiene una parte francesa. Entonces me quedé ahí haciendo mi universidad a distancia, terminándola. Y bueno, vamos a decirlo así que viví mejor ese confinamiento, porque cuando estaba en París, pues no se podía salir si no tenías una atestación o si no ibas a pasear al perro. Yo no tenía perro en ese entonces me tenía que quedar en la casa todo el día, encerrada en la casa, y eso fue muy agobiante. Bueno, estabas con tu mamá también, ¿no? Yo no estaba con mi mamá, yo estaba sola en París. No, pero después cuando te vas a... Yo pasé una parte del confinamiento. Ya. Yo pasé una parte del confinamiento aquí, allá en Francia, y cuando yo me fui para Fribourg, una semana después cerraron las fronteras. Entonces yo dejé muchas cosas aquí allá en París. Yo había dejado muchas cosas porque yo simplemente me iba con mi bolso, mi computadora, a pasar mi semestre en casa de mi mamá y luego regresar, ¿no? Esos eran mis planes. Pero no, luego cerraron las fronteras y yo estaba así como que, ok, ¿cómo hago? Bueno, fue un periodo que fue bastante difícil para algunas personas, porque para otras fue la oportunidad para lanzar su business. Pero para mí no, para mí fue algo que me empujó a trabajar bastante, ¿no? Porque llegar a Suiza durante el confinamiento, sin nada previsto, fue un poco desestabilizante, ¿no? Luego yo me mudé para Neuchâtel, para el centro de la ciudad universitaria, para comenzar el máster en innovación, y espléndido, o sea, me encantaron esos estudios. ¿Qué te puedo decir? Luego tuve una buena experiencia con un proyecto de Smart City con la ciudad de Neuchâtel, la universidad y un centro tecnológico, cuando yo era estudiante en ese momento. Entonces me dieron esa oportunidad. Yo también me la busqué participando a un challenge de la universidad que se llamaba para ese entonces Challenge Microcité, hoy en día se llama Innocité, pero para ese entonces pues me lancé con una idea de Smart City para la ville, para la ciudad, y a muchas personas le gustó.
y fue esa mi puerta de entrada para un centro tecnológico. Luego que yo hice mi experiencia en ese centro tecnológico que se llama Microcity, pues yo pude ponerme la gorra de Project Manager, ¿no? Entonces ya cuando había hecho mis estudios en imagenología medical, en ciencias políticas, en que terminé mi máster en innovación, que también tenía paralelamente mi proyecto de Artistic, pero que luego se convirtió en Innovart, ya yo tenía ya todos los recursos para poder lanzarme en esos proyectos. Innovart comenzó como un método, pero va más allá. Innovart es una filosofía, una manera de ser, de estar, de vivir, de colaborar con las demás personas. Inno porque es la parte de innovación y art de arte, ¿no? Entonces yo vengo del ámbito de la innovación social, pero también la parte de artes, que tiene que ver con artes escénicas, porque soy bailarina y también soy profesora de baile, artista también con mi propia asociación. Entonces yo no podía decidir cuál sería ese eje que yo iba a vehicular con mi profesión. Entonces decidí crear algo en lo que englobara toda la parte artística y de innovación. Entonces Innovart es un método que se desarrolla en 3 etapas, que incorpora toda la parte del cuerpo, de conexión a sí mismo, de conexión al otro, de conexión al contexto, al ambiente, para estar más enracinado, para conectar con sus intenciones de una manera más auténtica, para crear una relación basada en la autenticidad con la otra persona. También en la segunda parte de ese método está todo lo que es el arte, la expresión artística, para crear espacios en los cuales las personas pueden utilizar cualquier método, cualquier recurso que les hable. Ya puede ser la caligrafía, puede ser la parte de diseño, de pintar, de música también. Entonces es esa parte de crear espacios para que las diferentes inteligencias puedan tener un medio para canalizarse y para expresarse. Y también la última etapa de ese método es la inteligencia colectiva, porque cada uno tiene sus propias experiencias, sus propias vivencias, tenemos conocimientos y cuando creamos puentes sobre una temática, pues es mucho más fácil ¿cómo decirte? De valorizar nuestros conocimientos cuando se hace de manera colectiva, porque no es una persona, no es un punto de vista, es un cúmulo de perspectivas que vamos a valorizar sobre una temática. Y ese método, pues, es un método de reflexión, es un método de creatividad, es un método que sirve para una cohesión de grupo, para regenerar dinámicas de colaboraciones, pero también para prevenir el burnout y para encontrar su estabilidad en un mundo que está en constante mutación. Entonces, ese es el método Innovart, pero Innovart también es una estructura, es una futura fundación también que tiene diferentes actividades, como el laboratorio en movimiento, que es lo que estoy haciendo, que estoy implementando con el método en diferentes contextos, en contextos de empresas, contextos de fundaciones, contextos de colegios, y siempre tomando en cuenta las necesidades particulares, específicas de diferentes grupos, ¿no? Por eso es que yo digo que el método justamente es proteiforme, es colaborativo, porque siempre da como resultado algo que es inherente al contexto y a los participantes también. Hay esa parte de co-creación que es muy interesante hoy en día, ¿verdad? Entonces,
como actividad, retomo, tengo esa parte de laboratorio en movimiento, tengo el proyecto Senses Connect, que es un otro método que desarrollé justamente para las escuelas públicas, para los niños entre 8 a 12 años, para que ellos puedan colocarse en el corazón de la realización de proyectos de mediación cultural, justamente con material pedagógico que nosotras mismos elaboramos, porque nosotros recibimos el soporte financiero de InnoSuisse. Aquí en Suiza, nosotros desarrollamos un proyecto piloto en Ginebra con el École Belter de la ciudad de Tonnet. Y bueno, fue un éxito. Y ese proyecto, pues, como estaba diciendo, favoriza la inclusión de niños que son migrantes, que vienen de un otro contexto, que no saben hablar el francés. Entonces, es justamente un método para favorizar la creación de grupos, dejando a un lado la exclusividad, ¿no? O los grupitos que siempre se hacen en los colegios, que no son inclusivos con los niños que vienen del exterior, con los niños extranjeros. Entonces, ese método es muy atento a toda la parte de inclusión, de diversidad, de participación. Eso es un eje muy importante que se desarrolla en ese proyecto Senses Connect. Y pues todo el trabajo que tenemos como asociaciones locales, porque una vez que los niños llegan a un consensus, pues ellos pueden decidir de cómo, de qué proyecto quieren realizar en la parte de danza, música, cocina, jardín, artes plásticas. Cuando los niños llegan a ese consensus, pues nosotros vamos a buscar en asociaciones que tienen ese savoir-faire para venir a las escuelas. Entonces se crea esos lazos que las escuelas públicas necesitan tanto en este momento, esos lazos con asociaciones, esa integración de niños y implicar diferentes actores, ¿no? Para realizar proyectos que han sido pensados para los niños, por los niños. También ese proyecto Senses Connect pues se va a continuar realizando el próximo año ya en otra escala, ¿no? También como parte de actividad de Innovart tenemos todo lo que es el Festival du Vivant, el festival de todo lo que está vivo, para honorar la vida, para favorizar esos encuentros entre artistas, para integrar también todos los profesionales que son coach holísticos, también que tienen procesos terapéuticos. Entonces, hacer un festival donde podamos integrar a un público que va desde adultos, señores, niños, para promover esas prácticas artísticas, terapéuticas en un proceso de innovación social, un proceso de ideación, de co-creación. Entonces tenemos eso, y creo que esas son todas las actividades. También tenemos una nueva actividad que estoy planificando para el próximo año, que es el método Embodied Art Collective Thinking, y es justamente para promover el método Innovart, pero de una forma más artística, que favoriza el encuentro de una manera más espontánea, para trabajar sobre temáticas que hoy en día nos importan mucho, como la crisis climática, como la inteligencia artificial, como la inclusión, la diversidad. Entonces, para trabajar temáticas que son ligadas a problemáticas contemporáneas, problemáticas que estamos viviendo hoy en el siglo XXI. Entonces, no solamente vamos a abordar
temáticas que nos conciernen a todos como sociedad, pero lo vamos a hacer de una forma artística. Entonces, en ese espacio que vamos a crear, pues vamos a venir con nuestro material audiovisual para hacer toda la parte de grabaciones, de fotos, de los cuerpos en movimiento, ¿no? Entonces, es justamente esa combinación de todo lo que es el arte, las artes visuales, el design thinking y el baile, el movimiento, ¿no? Entonces sí. Después que estás aquí y bueno, me cuentas ya de una manera muy planificada, ¿no? Que has podido como organizar ya y estás en proceso de estas asociaciones que vas a crear, pero ya este plan. Comentas que ha sido difícil, o sea, como una persona como tú, con todo el ímpetu y es admirable toda la energía que le imprimes, ¿no? A ese entusiasmo por desarrollar todo esto, pero ¿cómo ha sido la receptividad de la ciudad o de Suiza en general? Porque entiendo que no solamente lo haces aquí en Neuchâtel, sino también se ha extendido a otras ciudades como Ginebra. Es un terreno fácil de abordar para una joven como tú, porque eres muy joven también. Muy preparada, pero bueno, después de todo eres muy joven. ¿Cómo es esa perspectiva también de la de estas organizaciones en este país hacia un pensamiento innovador, más joven y también que viene de otro lugar, que viene como que con otro punto de vista, con otra, como con otra mirada? Uh-huh. Bueno, Ileana, para serte sincera, las experiencias que yo tuve aquí en Suiza, las experiencias profesionales, a mí me quitaron el miedo de lanzar mis propios proyectos y de presentarme tal cual soy, porque el hecho de ser migrante, de ser joven, de ser artista, no tiene que verse como una incapacidad, pero como recursos valiosos y poderosos. Entonces es simplemente cuál perspectiva quieres valorar, ¿no? ¿Cuáles lentes para ver la vida te colocas para poder comprender, tomar esa conciencia de quién eres, qué quieres, dónde estás, para dónde quieres ir, cuáles son los recursos que yo tengo en mi vida y qué es lo que puedo hacer en conocimiento del contexto, ¿no? Entonces yo siempre he tenido ese voluntad, como tú dices, pero también esa capacidad de ver en qué contexto me estoy desarrollando, en qué contexto me estoy desenvolviendo, cuáles son los actores, las personas que se encuentran en ese espacio, cuáles son los recursos que yo dispongo y cuál es el tiempo, en cuáles etapas, en qué etapas yo voy a desarrollar mi proyecto, ¿no? Entonces, pienso que esa sensibilidad me la dio mis diferentes empleos aquí en Suiza, donde sí tuve esa barrera de entrada, o no fue barrera de entrada, pero más bien barrera, aquí se le dice en francés, plafond de verre, como ese techo o esa barrera que te impide evolucionar, ¿no? Y es precisamente eso lo que tú dices, que una joven migrante que acaba de salir de la universidad, que aún así sea competente, tiene muchas ideas innovadoras, pues no va a evolucionar, no va a cambiar de rango, no va a ser considerada de una manera en que de una persona que es suiza, que ha seguido una trayectoria tradicional, que no tiene acento o que tiene contactos
no vive, no experimenta, no sabe. Pero es justamente el hecho de que uno experimenta todas esas desafíos que te coloca la vida, que uno desarrolla mucho más conciencia, más resiliencia. Entonces, como te estaba diciendo, todo depende de con qué lentes veamos la vida, cuál es la perspectiva que nosotros queremos desarrollar en nuestro camino. Entonces, sí, cuando yo estaba en el ámbito tecnológico, aquí en Neuchâtel, pues tuve una experiencia un poco, vamos a decirlo así, que me convirtió como persona, porque lo tenía que vivir, porque estaba trabajando en un centro donde se había establecido un sistema disfuncional con falta de escucha de la parte del líder de esa organización, con mucha falta de cohesión. Y estaba trabajando en un proyecto en específico donde yo observé, en francés uno dice rapport de pouvoir, rapport de force, esas tensiones, ¿no?, que había entre diferentes actores que trabajaban para ese proyecto, ¿no? Entonces, yo me sentí o me llegué a sentir en ese momento despojada de mis recursos, ¿no? Porque es como si yo estoy dando ideas, estoy poniendo energía, estoy poniendo al servicio mi sensibilidad social, mi capacidad para establecer lazos con diferentes personas, para innovar en los proyectos y no estaba tomada en cuenta para una foto en el periódico, para una comunicación en LinkedIn, mi nombre no aparecía en un reporte que habíamos hecho en conjunto. ¿Por qué? Porque era joven, estudiante, más joven. Entonces, sí, fueron situaciones que de verdad me hicieron abrir los ojos con respecto al contexto en donde estaba. O sea, no solamente Suiza como país es, bueno, vamos a dejar a un lado la Suiza alemana porque ellos están más evolucionados en toda la parte de diversidad, de inclusión, de prácticas, ¿no? Aquí en Suiza, donde se habla francés, Suiza romande, on va dire comme ça, pues vemos que la cultura es patriarcal todavía, que el rol de las mujeres no es como el que nosotros conocemos en Venezuela. Cuando yo te estaba hablando de fuerza de carácter, eso es algo que nosotras como venezolanas tenemos y que nos diferencia de cualquier parte del mundo, de mujeres de cualquier parte del mundo. Las francesas son muy intelectuales, por ejemplo, pero las venezolanas tenemos ese ímpetu, ¿no? Y esa creatividad y esa fuerza de resiliencia. Entonces sí, yo vi esas diferencias culturales aquí en Suiza, y sobre todo en ese centro tecnológico. Es como... Y ese vínculo, perdón, con este centro tecnológico, lo estableces desde la universidad. ¿Cómo llegas hasta allí? ¿Cómo es ese salto desde, o sea, cuál es, cómo llegas hasta ese centro tecnológico? Sí, bueno, también quiero añadir que no es nada más porque sea centro tecnológico, porque sabemos cuál es el lugar de la mujer en sitios donde hay más hombres, el centro tecnológico, pero también la los hospitales,
no en la parte de urgencias, de enfermería, porque se ven muchas mujeres todavía, pero en los altos rangos decisionales, ahí es donde se encuentran menos mujeres y donde se ve mucho más esa brecha de la cultura y todo el condicionamiento, todo lo que caracteriza la cultura suiza. ¿Te refieres con el respecto al trato o sea, como con el rol que tiene la mujer o la posibilidad que tiene la mujer en este ámbito? En este ámbito, sobre todo, me estás hablando de tecnología, ciencia, salud, todavía se ven allí, pero ¿te refieres a la Suiza también. Francófona o a la Suiza en general? Sí, como te estaba diciendo, Suiza francófona, porque la Suiza alemana no te podría dar mi punto de vista. Pero esta es como la que conoces más, bueno, porque no me desenvuelvo mucho en la Suiza alemana. Sí he ido a Zúrich y yo tengo amigas rusas de otras nacionalidades que me dicen que en Suiza alemana la mentalidad es mucho más abierta. Y sí he ido a ciertos eventos, sí he hablado con bastante gente y realmente puedo sentir que son mucho más abiertos en muchos ámbitos. Pero no, o sea, tengo mucha más experiencia en la Suiza francófona y es exactamente eso lo que tú estás diciendo. El rol de la mujer es un poco un poco más relegado, más relagado, exacto. Pero entonces una figura como tú es todo un terremoto, es un tsunami, digo yo, porque estás justamente en esta región donde pareciera que sí hay como un poco más de obstáculos o todavía hay un proceso de aprendizaje y tú vas con todo, o sea, vas en alta velocidad. Y como dices tú, no te detienes, sino entender, haces una lectura muy acuciosa de ese contexto, de qué puedes aportar y cómo puedes generar, empezar a propiciar ese cambio, ¿no? Ese cambio de actitud, bueno, de ser más abierto y más receptivo a un proyecto que planteas tú, no solo porque seas mujer, sino también con toda esa carga que tiene. Y por cierto, me parece súper interesante temas como la participación, la inclusión, la protección, sobre todo cuando te refieres por ejemplo, el de Census Connect, que tiene que ver, bueno, mucho con esa educación, o sea, las nuevas generaciones, esa educación, esa formación, esa forma de también como de entender cuál es nuestro rol desde muy joven, ¿no? Estás en un momento donde inclusive puedes como que captar a una cantidad de personas que están a lo mejor en la duda o no se atreven y tú las puedes de alguna forma inspirar, estimular para que sí, para que den ese paso. Completamente. Como te dije, Iliana, todo depende de los lentes que utilicemos, de la perspectiva, porque sí he sentido discriminación, sí he sentido racismo, no por mi color de piel, porque puede que parezca extranjera, pero cuando hablo se ve que no soy de aquí. También la manera en que digo las cosas, porque me gusta ser directa, franca, ser yo, ser auténtica. A lo mejor es más por eso, ¿no? Como por tu actitud, tu forma de ser, sí. Que puede que sea como más, que te reveles ante sí. lo... Pero es exactamente la actitud que creo que los agentes de cambio, porque así yo me considero un agente de cambio, tenemos que desarrollar. Nosotros tenemos que abrazar nuestra unicidad, nuestra autenticidad, de saber que sí, encontramos desafíos porque la gente, esta sociedad, no está habituada a esa mentalidad que los agentes de cambio, que un inmigrante puede tener cuando llega a un sitio y quiere dar lo mejor de sí mismo, porque eso es lo que nosotros tenemos, que queremos que se nos reconozcan por quienes somos y queremos dar lo que tenemos en el corazón, lo que sabemos hacer para servir a la sociedad.
eso es lo que quieren los migrantes. Y porque ya estamos avanzando hacia el final de Sí. de la entrevista, pero justamente estás desarrollando estos, le digo proyectos, pero estos planes Claro. de trabajo. Y también me has comentado en otra oportunidad que hay que hay un deseo y que hay una ilusión o proyecto a largo plazo de alguna forma vincular esto que estás haciendo aquí en Venezuela. Sí. Quisiera que hablaras de eso. Claro, mira, Iliana, yo comienzo por mi experiencia, ¿no? Porque mi proyecto Ikigai está completamente relacionado a mi desarrollo personal. Yo me aplico a mí misma mi filosofía, mi propio método. Yo no puedo implementar algo que yo misma no encarno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Innovart nosotros tenemos el proyecto Senses Connect para la participación de niños en las escuelas, para desarrollar proyectos de mediación cultural, para favorecer ese desarrollo del ciudadano de mañana. Porque a los niños no les vamos a presentar la política como tal, no los vamos a hacer tratar temas pesados para ellos, pero vamos a través de la participación y de la mediación cultural, vamos a favorecer esa toma de conciencia de que se puede hacer cosas participando, implicándose, implicando a otros, escuchando, valorizando esa diversidad. Entonces, eso es lo que es Senses Connect. Pero, por ejemplo, en el proyecto Innovast, y esto es nuevo, y esto no lo dije al principio cuando presenté las diferentes actividades, nosotros tenemos un proyecto que justamente está ligado con lo que me acabas de preguntar, ¿no? Que es el proyecto Vers nous, hacia nosotros. Y es justamente para abrir este espacio a los migrantes, a los refugiados, para experimentar esta integración de una forma más humana y más sensible. Porque lo que yo he visto es que tenemos que pasar a la acción. Cuando llegamos a un país, no hay tiempo. Tenemos que ver cuáles son las posibilidades que tenemos. Pero no todo el mundo tiene esa resiliencia y esa capacidad de adaptación. Entonces son soft skills, son competencias psicosociales que nosotros tenemos toda la capacidad de desarrollarlo, pero hay que trabajarlos y hay que hacerse conciencia, tomar conciencia que tenemos que hacerlo para poder pasar a la acción justamente. Entonces, antes de ir a buscar trabajo o gestionar su vida cotidiana, tenemos que volver hacia nosotros mismos. Respirar, estar en el momento presente, saber quiénes somos, dónde estamos, para dónde queremos ir. Desarrollar esa soberanía, y eso pasa por el cuerpo, que es nuestro primer territorio para poder pasar a la acción, para poder integrarse. Entonces es ese programa que nosotros queremos hacer beneficiar a un público de personas vulnerables a través del método que ya te expliqué, y queremos co-crear el programa con los participantes. Quiere decir que yo voy a proponer ciertas cosas, cierto desarrollo de programa, pero también la gente va a aportar. Y entonces al final vamos a empaquetar todos esos conocimientos que se viven desde la experiencia, desde el terreno, ¿no? De encuentro. Y la idea es difundirlo a otros países, difundirlo también a otros contextos donde se necesita ese testimonio, donde se necesita esos espacios también, porque no solamente se difunde un testimonio, una experiencia de vida, también se lleva un nuevo método, una nueva manera de ver la vida y de hacer sociedad. Entonces, una vez que se trabaja con los migrantes,
¿verdad? A partir de su experiencia, porque cada uno es un potencial enorme de creatividad y de conocimiento. Entonces es eso lo que yo quiero valorar con el trabajo de migrantes, ¿no? Entonces vamos a llevar todo ese conocimiento que se va a generar desde un método que favoriza lo sensible, ¿entiendes? Y a partir de ahí crear lazos entre ciudadanos migrantes que se encuentran no solamente aquí en Suiza, pero que también se encuentran en el extranjero. Porque eso todavía no existe. Encontrar un programa que te lleve de la mano de una manera holística para poder facilitar tu integración en cualquier contexto, todavía no existe. Entonces eso es lo que nosotros estamos implementando ahorita con una fundación en Ginebra, con la Fundación Antena, y los talleres van a comenzar el próximo año. Entonces van a ser varias fases durante 6 meses y luego va a ser iteraciones, mejoras al programa, y eso lo vamos a repetir con diferentes grupos para luego difundir todo ese conocimiento a otros países. Entonces ese es mi sueño, y poder regresar a Venezuela con proyectos que he desarrollado aquí en Suiza, proyectos donde he colocado recursos que vienen de allá, porque todo lo que soy es eso. Yo me forjé en Venezuela y me pulí durante mis viajes a París, a Roma, aquí en Suiza, ¿no? Entonces es eso, transmitir a través del corazón. Eso es lo que yo puedo dar como persona, pero también como chef de projet, pero como artista, ¿no? Ese coraje de ser uno mismo, de sí, tener conciencia de que existen lugares en donde hay barreras, en donde no va a ser muy fácil, pero nada es imposible. Realmente nada es imposible cuando haces el trabajo de ti mismo. Y cuando comienzas a tomar conciencia y a disfrutar el camino. Que todo esto lo que te estoy diciendo no es hacer un proyecto no es el objetivo final. Yo esto me lo estoy disfrutando, me lo estoy gozando, porque lo más importante es convertirse, es ver en quién puedes llegar a ser. Convertirte en tu mejor versión, sin necesidad de compararte, sin necesidad de deprimirte porque no vas lo suficientemente rápido, ¿verdad? Cada quien tiene su ritmo, y la vida, cuando estás haciendo lo mejor que tú puedes, cuando apuestas por ti para desarrollar proyectos desde el corazón, la vida te sostiene. Y eso está corroborado, eso te lo puedo corroborar. Eso no es esotérico, no es mágico. Sí, vamos a decirlo así, puede haber mucha magia en todo esto. Claro, pero hay un trabajo, como dices tú. Hay un trabajo. Son de verdad que me contenta mucho tener esta oportunidad de hablar contigo, porque has reiterado varias veces hablar del presente, de tener conciencia, de la acción. Es como, hay algo ahí como muy corporal, pero muy corporal desde tu cerebro, emoción, espíritu, todo, ¿no? Pero hay como digo yo, mucha lucidez de entenderte a ti mismo y de saber qué puedes aportar. Algo que leí era que también me gustaba como hablas de los ritmos, es de no dejar, algo así como no dejar a nadie atrás, sino como es un trabajo colectivo de comprensión y de entender también a tus pares, quienes están
diferenciar todas esas necesidades. Entonces, creo que, bueno, lo tienes todo y ojalá este programa, bueno, resulte en algo que sí se pueda trasladar, bueno, no solo a Venezuela, por supuesto, en este plano donde vivimos una migración desbordada, donde a lo mejor, no sé si ya tienes contacto con otros venezolanos que están en una circunstancia Sí, en Venezuela, perdón, aquí en sí, Suiza o en otros países, pero que eso se empiecen como a implementar como soluciones o coadyuvar, nunca van a ser soluciones, pero sí como herramientas para aprender, para conocerse a sí mismo. Y yo creo que algo que nos ha brindado y en esta conversación es eso, ¿no? Como un aprendizaje desde nuestro propio, desde lo que somos en el momento presente. completamente, Iliana, lo has dicho todo. Lo que yo quiero es innovar en la educación, en nuestra manera de colaborar, de trabajar, porque ahorita estamos viendo con todo este avance tecnológico que la inteligencia artificial pues puede hacer muchas cosas a nivel del lenguaje, a nivel del cálculo, de la gestión, pero hay algo que nos pertenece como humanos y es nuestra creatividad, nuestra capacidad de vivir el presente, la ingeniería social, porque la inteligencia artificial te puede dar astucias, pero eres tú como persona quien lo vive y es tu calidad de ser humano quien puede crear y que puede hacer perdurar un proyecto que ya sea personal o profesional. Quiero añadir que también soy artista. Tengo mi propia asociación con dos cofundadoras, Gilles y Joy, que se llama Nuance Aérienne. Y pues nosotros promovemos las danzas aéreas en Suiza para sensibilizar al público a ese nuevo arte. Y me contenta mucho porque ya nos hemos presentado en empresas, en eventos de empresas, en festivales, en varias partes y nos ha ido súper bien. Y mi arquetipo como artista es el de valorizar nuestra tradición y el de valorizar nuestra parte femenina, nuestra unicidad. Entonces, el baile me ha permitido transmitir mensajes que de una forma única que no he podido transmitir como responsable de proyectos o responsable de programas, que no he podido transmitir desde mis talleres, ¿no? Como animadora. Entonces, es eso, es buscar la unicidad. ¿Quién eres? ¿Y cómo puedes comunicar al mundo tus talentos, tus dones? ¿Cómo puedes expresarte de una manera auténtica para revelar tu potencial y para sensibilizar a los demás? Yo no nada más tengo las artes aéreas, pero cuando tengo la posibilidad bailo música tradicional venezolana, porque quiero que la gente sepa de dónde soy. Yo estoy orgullosa de ser venezolana. Yo cuando hablo de Venezuela, a mí se me eriza la piel. Cuando María Corina Machado ganó el premio Nobel, yo lloré de alegría. Yo soy muy, ¿cómo decir? Estoy enamorada de mi país, de lo que somos. Y sueño que Venezuela sea ese territorio del futuro donde los venezolanos que tuvimos esa experiencia en el exterior nos regresemos y construyamos todos un mejor país, que los proyectos como Innovast, como Senses Connect, como otros proyectos en otros ámbitos se puedan desarrollar, porque tenemos todos los recursos. Entonces es eso algo que me apasiona y trabajar nuestro nivel de conciencia y con esto quiero terminar, pero es muy importante que como seres humanos hagamos ese trabajo de desarrollar nuestra conciencia, que comienza a través de nuestro cuerpo como territorio,
de aprendizaje, de vincularnos hacia los otros, hacia el mundo, de conocimiento hacia sí mismo. Y hay muchas prácticas que permiten llevarnos a ese mindfulness. Pero también la conciencia del otro, de quién es el otro, de valorizar las experiencias que vienen de otros países, de valorizar nuestro potencial como ser humano. También la experiencia de nosotros como sociedad, en qué sociedad estamos, y también a nivel del mundo, porque podemos verlo como una tela de araña donde tenemos, donde todo está interconectado y a diferentes niveles, local, el nacional y a nivel global. Y todas esas diferentes dimensiones están interconectadas y se influencian entre sí. Y luego ya más allá a nivel del espíritu, saber la física cuántica lo dice muy bien. Todo lo que está en el exterior, tu realidad, tu mundo, refleja lo que tú tienes en el interior. Entonces es eso, cultivarnos desde el interior para poder ser uno mismo y poder crear lazos auténticos con las demás personas para hacer vibrar, resonar el planeta mucho más alto. Voilà. Bueno, con esas palabras vamos a despedirte. Muchísimas gracias, Adriana, de verdad feliz, no solo por haber hecho la entrevista, sino por, de verdad, esas palabras tan inspiradoras, tan elocuentes, que también necesitamos, porque a veces desde estos lugares hay muchas historias de por medio y nada es fácil, y tú lo has trabajado durante todos tus años de carrera, tu viaje, tus viajes, tus movimientos, pero justamente en ese movimiento te agradezco mucho que hayas podido llevarnos y entender también, reconocer que es posible y en un país como esa innovación que no solamente tiene que ver con números y presupuestos y planificación, sino también un ámbito de sensibilidad, que es el que tú también estás incursionando en estos programas. Así que, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y espero que, mucho éxito en todos estos proyectos que vienen para el presente y el futuro. Y así terminamos esta conversación con Adriana Medina Meyer, quien nos mostró cómo el movimiento, la creatividad y la innovación social pueden acompañar la migración y la educación. Recuerden que pueden escucharnos a través de nuestra página web traficovisual.com y las plataformas de su preferencia. Gracias, Adriana, y a todos los que nos escuchan. Hasta pronto.